Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos un tema espectacular. ¿Quieres operarte, pero te da miedo la anestesia? Y tenemos un gran invitado, un anestesiólogo muy famoso que nos va a acompañar y nos va a dar unos tips sobre eso. Entonces, va a estar buenísimo. La idea es que pregunten, que tengan toda la información al respecto, para que sepan bien cómo son los procedimientos, para que sepan bien realmente cómo es la seguridad de los anestesiólogos, de los procedimientos quirúrgicos. Y entonces pues los voy saludando a todos. ¿Cómo estás, Andrés? La paraguaya, Pamarcón, ¿cómo me les ha ido? Entonces, listos para tener todos esos mitos, para que podamos resolver todos esos mitos de esto. Pues ya en unos momentos vamos a empezar nuestro live con el doctor. Aquí está, ya se nos está uniendo. Vamos a ver, ya les voy a presentar. Es un anestesiólogo muy famoso. Listo, hola. Hola César, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, todo va muy bien afortunadamente. Bueno, excelente. Pues nada, yo los dejo para que te presentes, para que les digas a toda nuestra audiencia quién eres y todo esto para empezar a hablar de nuestro tema del día de hoy. Mitos sobre la anestesia. ¿Quieres operarte? ¿Quieres hacerte una cirugía plástica, pero te da miedo por la anestesia? Que es lo que me dicen todos los pacientes siempre. Doctor, yo me quiero operar, pero es que me da un poquito de nervio la anestesia. Entonces, pues nada, aquí les tengo este súper invitado. Bueno, pues César, gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Mauricio García, soy médico anestesiólogo, trabajo actualmente en el Hospital Simón Bolívar y tengo experiencia como anestesiólogo para cirugía plástica en cerca de unos 6 años más o menos, aunque este año ha estado un poco baja la cirugía plástica y la anestesia en ese caso, pero pues ahí vamos. Sí, Pues por aquello de la pandemia, obviamente, es completamente entendible. es verdad, Ahorita, como ustedes saben, tenemos unas restricciones en este momento, hay unas ciertas restricciones que tenemos para los procedimientos de cirugía estética como tal. Se están haciendo ciertos procedimientos que son de carácter más funcional, pero entonces pues estamos esperando a que el gobierno nos dé el aval de continuar con nuestros procedimientos, ya que son procedimientos muy seguros, donde utilizamos muchas medidas de bioseguridad y donde tenemos personal y tenemos un equipo súper entrenado para que todo salga bien en el procedimiento quirúrgico. Y gran parte de ese procedimiento y de ese equipo que tenemos está en cabeza de los anestesiólogos, que son como los que dirigen esa parte quirúrgica y por eso hoy hemos decidido hablar al respecto y pues nada que mejor que sigas hablando un poquito de eso. Yo te voy a ir interrumpiendo para que todos nos quede todo un poquito claro. Entonces recuérdense, mitos sobre la anestesia, que es lo que vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos aquí al doctor García que nos va a explicar todo sobre eso. Entonces yo quisiera empezar preguntando qué es la anestesia. bueno, la idea es que esto va dirigido para el público en general, para los pacientes que quieran hacerse cirugía plástica. Entonces voy a tratar de hablar sin términos médicos, sin eh, tanta cosa enredada y tratar de explicar las cosas de la manera más clara. Entonces, la anestesia básicamente es quitar el dolor. Eso es lo que buscamos con la anestesia. Y pues lo que vamos a buscar es que no haya dolor y que el paciente no sienta dolor. Para eso tenemos varios tipos de anestesia. Entonces podemos hacer procedimientos bajo anestesia general, que en este caso es dormir al paciente completamente y hay que dar como unos soportes adicionales para que las cosas salgan bien. Dentro de esos soportes es una ventilación mecánica, es decir, que el paciente como no puede respirar por sí mismo en este caso, hay que conectarlo a un aparato que se llama un ventilador y que va a hacer las funciones, en este caso, o va a reemplazar en este caso las funciones de la respiración. Eso sería la anestesia general. Es un poco, pues, los fármacos que se utilizan actualmente son muy seguros, pero pues ni modo, hay procedimientos
que siempre hay que hacerse con anestesia general. También se pueden hacer algunos otros con anestesia regional, que vamos bajando un poquito, no de complejidad, pero sí de, de partes del cuerpo que se ven afectadas por la anestesia. Entonces, la anestesia regional es dormir un segmento del cuerpo. Normalmente la gente relaciona que anestesia regional a veces es equivalente a anestesia local, pero no, son diferentes. Entonces la anestesia regional lo que bloquea pueden ser un segmento corporal o unos nervios que llevan la información a una parte específica del cuerpo. Podemos dormir medio cuerpo de la cintura para abajo, usualmente es con anestesia raquídea o epidural, o podemos dormir incluso un brazo, en dado caso que se necesite, bloqueando los nervios que llevan la sensibilidad a ese brazo, a esa extremidad. Entonces, eso se denomina anestesia regional. También se puede dar anestesia local. La anestesia local es dormir una parte pequeña del cuerpo. Puede ser dormir un dedo o puede ser poner anestesia local para suturar una herida o simplemente puede ser no aplicada, sino también tópica, o sea, con spray o con un ungüento. Eso puede hacer anestesia local. Y usualmente las anestesias locales y regionales se pueden complementar con una sedación. La sedación es poner un medicamento por la vena que va a producir sueño, va a disminuir la inconformidad o el disconfort, mejor, del paciente por el procedimiento que se le está haciendo. Y pues esos son básicamente a grandes rasgos los tipos de anestesia. También se pueden dar anestesias combinadas. Es decir, hacerse un bloqueo para disminuir el dolor, sobre todo para después de la cirugía, pero la cirugía se puede manejar con anestesia general. Entonces, una anestesia combinada, anestesia general más una anestesia regional. Ok, y entonces, pues básicamente cuando el paciente llega a la consulta, lo vemos nosotros, los cirujanos, y decimos, por ejemplo, vamos a hacer una liposucción. Entonces el paciente me pregunta, bueno, doctor, ¿y cómo es el procedimiento? Entonces le decimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero y más importante, es que ustedes en consulta me den la información adecuada de la historia clínica. Eso es lo más importante. Yo necesito saber los antecedentes, por pequeños que sean, porque ahí empezamos a pensar cómo puede llegar a ser el procedimiento. De ahí mandamos unos exámenes prequirúrgicos que los evaluamos junto con el anestesiólogo para decidir si el paciente es apto o no para el procedimiento quirúrgico y adicionalmente para escoger el tipo de anestesia. Y obviamente nosotros tenemos ciertos procedimientos que ya sabemos que deben ir con cierto tipo de anestesia. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer, no sé, una rinoplastia, la rinoplastia, pues generalmente la hacemos con anestesia general, porque si no sería demasiado incómodo para el paciente. Imagínense ustedes 3 horas acostados, pues obviamente hacemos unos cortes donde sale sangre y la sangre va entrando y va incomodando y va produciendo estrés en el paciente se pone un poquito ansioso, entonces también puede elevar la tensión y puede empezar a sangrar. Entonces todo eso es lo que nosotros empezamos a mirar y por eso trabajamos tan de la mano. Entonces yo les mando en consulta sus exámenes y después de eso lo mandamos a la valoración preanestésica. ¿Qué hacemos en esa valoración? Bueno, César, la valoración preanestésica es la consulta que nosotros hacemos como anestesiólogos, como médicos especialistas. Y una consulta, una valoración preanestésica básicamente es una consulta médica. Entonces, ahí empezamos con los antecedentes. Es una entrevista que le hacemos al paciente. En esa entrevista, ¿en qué nos enfocamos? En identificar riesgos. ¿Riesgos para qué? Riesgos anestésicos, riesgos quirúrgicos. Entonces, indagamos cosas básicas como qué enfermedades tiene, si esas enfermedades que tiene nos van a afectar en algo la conducta anestésica o la conducta quirúrgica, porque también podemos hacer sugerencias al cirujano. Si hay antecedentes de alergias, esto es muy importante porque eso nos da un signo de alarma de qué medicamentos usar o qué medicamentos no podríamos usar en este paciente. También, si le han dado anestesias previas, cómo ha sido el comportamiento de ese paciente en esas anestesias previas, si ha tenido muchos efectos adversos como náusea y vómito, eso nos hace pensar, tenemos que prevenir náusea y vómito en ese paciente,
o si ha hecho reacciones de un despertar que no es lo usual, eso también lo podemos hacer. O si el dolor ha sido imposible de controlar en anestesias o cirugías previas, también nos dice que de pronto tenemos que utilizar una anestesia combinada para controlar de mejor manera ese dolor. Entonces, básicamente nos vamos haciendo una idea de cuál va a ser el plan anestésico de ese paciente. También hay que revisar los paraclínicos. Es importante revisar los exámenes que el cirujano le ha enviado. Usualmente los paraclínicos o los exámenes en la actualidad, en un paciente sano, eh, nosotros tenemos diferentes clasificaciones, pero hablemos de paciente sano, pues no son tan indispensables y básicamente los exámenes son dirigidos. Si el paciente tiene hipertensión arterial, entonces hay que tomarle este y este examen. Si tiene diabetes, este otro examen. Pero a veces los exámenes también se interpretan como de una manera más legal. Entonces, hay clínicas o hay cirujanos que dicen, no, yo a todos mis pacientes les voy a hacer este y este examen. Obviamente, eh, lo que a nosotros nos dice qué exámenes pedir son guías. Las guías no van más allá del actuar médico. Entonces, cada médico también es autónomo de decidir qué exámenes va a pedir. Usualmente los exámenes se valoran, se ve pues más o menos si es una cirugía que tenga alto riesgo de sangrado, con la hemoglobina, hematocrito, pues uno más o menos calcula cuánta sangre puede perder el paciente durante la cirugía. También hay que ver en algunas personas cómo está funcionando el riñón para ver nosotros, en nuestro caso, cómo titulamos esas dosis de anestesia, porque muchos anestésicos se depuran o se eliminan a través del riñón. Entonces, todo eso nos va dando una idea. Básicamente es eso, entonces ver lo primero las preguntas, lo segundo hacer, revisar los exámenes que nos llegan del laboratorio y lo tercero hacer un examen físico. Examen físico es coger el fonendo, escuchar el corazón, escuchar los pulmones, tomar la tensión arterial, ver que nada esté anormal en este caso. Y otra cosa importante para nosotros como anestesiólogos es valorar la vía aérea. Para nosotros hay unos factores que se denominan predictores de vía aérea. Entonces vemos qué tan fácil puede ser intubar ese paciente en dado caso que lo necesite. También para irnos haciendo una idea de dónde, por ejemplo, si es una vía aérea difícil, que uno dice, me voy a complicar con este paciente al momento de intubarlo, pues tengo que buscar una clínica que tenga las condiciones que aseguren que ese paciente en ese sitio se pueda intubar. Entonces, eso es otra cosa que uno dice, lo más seguro para este paciente puede ser que se opere en tal sitio porque tienen tal dispositivo para manejar vía aérea y esa es otra recomendación que nosotros como anestesiólogos podemos dar. Entonces, siempre velar cuáles son los factores de riesgo y velar por la seguridad del paciente. Me parece súper chévere resaltar eso porque hace parte de la seguridad de lo que queremos en nuestros pacientes. Para que un procedimiento quirúrgico, sea cual sea, sea estético, sea funcional o sea un procedimiento de otra naturaleza, salga bien, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Y es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo en el cual el paciente también hace parte de este equipo, porque el paciente es el que nos va a dar la información que necesitamos. Si escondemos la información en la historia clínica, pueden pasar muchas cosas si no tenemos toda esa información. Por eso es importantísimo. Lo segundo es la responsabilidad que tiene el paciente en escoger a su cirujano, en este caso de cirugía plástica, porque un cirujano certificado con todas las acreditaciones, con todos los estudios, no los va a llevar a un sitio donde no haya todas las medidas adecuadas para llevar a cabo este procedimiento quirúrgico, que es lo que está diciendo el doctor García, sobre tener los equipos adecuados y el personal adecuado para realizar el procedimiento quirúrgico. Eso hace parte de la seguridad del procedimiento quirúrgico. Y yo les aseguro que ustedes todo lo que se escucha, lo que se escucha a veces en los medios de las complicaciones que ocurren, realmente la cirugía plástica tiene muy mala fama, pero no es por eso. La fama es porque los procedimientos se han realizado en sitios no adecuados con personal no adecuado, hablando desde
el cirujano para adelante. Son gente que no tiene el estudio ni el sitio adecuado tampoco, porque hacer un procedimiento quirúrgico en un garaje, como les dicen, o en una casa, pues no tiene los medios adecuados para nada. Entonces, eso es importantísimo. Yo quisiera, bueno, quiero hacer una aclaración también cuando hablabas de la parte de la intubación. A mí me lo preguntan, yo les digo, no, entonces hacemos la intubación. No, ¿y qué es una intubación? Pues la intubación básicamente es la parte, el sistema de la máquina de anestesia que nos va a conectar a esa máquina, ¿cierto? Sí, sí, básicamente es eso. Es Entonces va poner, un tubito acá. sí, va un tubo que básicamente se pone por la boca hasta donde uno respira, que es la tráquea, y lo que hace es conectar la máquina al sistema respiratorio del paciente. Es un procedimiento que usualmente los riesgos son muy bajos, pero obviamente puede tener algún riesgo de lesión en dientes, en cosas o en estructuras de la cavidad oral, pero usualmente eso no pasa. Por experiencia les digo, llevo poco más de 6 años intubando y solo he tenido una lesión eh, pues de partes de la cavidad oral. Bueno, eso para aclarar lo de la intubación. Los riesgos o el efecto adverso más Es común con la intubación es que deje un poquito de dolor de garganta, porque es un tubo que está en la garganta durante 1, 2, o a veces 3 horas, bueno, lo que dure la cirugía, pero usualmente eso con anestesia tópica o con algún gárgaras que se hagan con algún medicamento que quite el dolor, pasa casi sin problema. Bueno, estábamos hablando también un poquito de la valoración preanestésica. Dentro de las cosas finales que uno hace en la valoración preanestésica es firmar un consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Es una autorización donde el paciente, como persona autónoma, nos autoriza a nosotros como anestesiólogo que le practiquemos la anestesia. Y también dentro de ese consentimiento informado es nuestra función explicarle a los pacientes cuáles son los riesgos que tiene el tomar esa anestesia. Y básicamente ese es el momento que el paciente tiene también para aclarar todas sus dudas. Usualmente a mí me llegan a consulta y cuando uno le diga, ¿qué dudas tiene? A veces me preguntan por la cirugía. Entonces, las dudas de la cirugía, aprovecho aquí para decir las dudas de la cirugía, idealmente se responden con el cirujano, en este caso con el doctor César Barrera. Las dudas de la anestesia también se responden usualmente con el anestesiólogo, porque creo que a ustedes les pasa exactamente lo mismo. A ustedes les correcto. preguntan muchas dudas que tienen acerca de la anestesia, entonces aquí vale la pena aclarar. Somos dos especialistas diferentes, aunque podemos resolver dudas unos sobre los otros, es mejor que pregunten pues al personal indicado. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la anestesia? Por qué eso? ¿Por qué ese mito? No, no entiendo. Pues yo creo que es una mala fama histórica, porque usualmente la anestesia en sus inicios, por allá un poco más de 100 años, pues obviamente la mortalidad era muy alta y básicamente era porque los anestésicos eran muy seguros, porque la gente, los que daban anestesia en esa época, obviamente no era que no tuvieran una preparación, sino que no se tenían las herramientas con las que contamos en la actualidad. Y las cirugías tampoco se hacían con una técnica aséptica, o sea, no se, eran muy propensas a infectarse, no habían electrocauterios, entonces el sangrado era mayor y la mortalidad de las cirugías era alta. Pero eso ha cambiado mucho. En el momento o en la actualidad tenemos medicamentos muy seguros, tenemos técnicas anestésicas seguras, las máquinas de anestesia son muy seguras, tienen alarmas para todos. O sea, ustedes no se imaginan lo que es vivir en un quirófano y que la alarma esté pitando porque se le bajó un poquito la frecuencia del corazón del paciente, porque se bajó la tensión y pues obviamente uno tiene que estar pendiente de eso. La monitoría que se hace actualmente es constante, incluso se puede hacer monitoría segundo a segundo o por cada latido del corazón, incluso si está indicado, y tenemos pues los ojos puestos en los signos vitales del paciente. En el momento, la anestesia es supremamente segura. Además, yo les puedo decir, yo que ya estaba feliz porque estaba celebrando mis 18 años de médico y en todo este tiempo que llevo en esto, realmente yo les puedo decir que las complicaciones
que yo haya presenciado por anestesia las puedo contar con los dedos de mi mano. No ha sido realmente mucho. Gracias a Dios, por lo menos mis procedimientos han estado muy seguros en esa parte. Por eso mismo, por ser juiciosos en trabajar en equipo, por tratar de respetar también los espacios de los demás y también de saber que llevar al paciente en esto, yo sé que les da miedo, yo sé que, porque me lo dicen todo el tiempo, Sí. pero yo lo que sí les puedo decir es todo lo que yo he visto en toda mi carrera y sé cómo ha evolucionado, porque inclusive he visto la evolución que ha tenido la anestesia en cuanto, por ejemplo, a los anestésicos en todo este trayecto que yo he tenido. Entonces, créanme que es algo muy seguro, que la mortalidad que se conocía anteriormente, como nos contaba Javier, era por eso, porque pues era muy diferente todo, inclusive los inicios de la cirugía también eran terribles. De hecho, los inicios de la anestesia era el alcohol, ¿no? Sí, Eh, esos eran, un emborrachaban trago, al una paciente. botella de ron, duérmase, cáigase, pero borracho porque no podía hacer otra cosa y opérenlo rápido y tres personas encima. Esos eran Imagínense. los inicios. Los Pero inicios. Y asimismo también, por ejemplo, lo otro que me preguntan mucho cuando los pacientes han tenido ya antecedentes es esos efectos secundarios de la anestesia, como es el vómito. Entonces sí me gustaría como que ellos supieran un poquito sobre eso, saber cuánto duran, por ejemplo, esos medicamentos en el organismo después del procedimiento quirúrgico, como para que la gente, porque a veces llegan a los 2 días, no, doctor, es que todavía tengo la anestesia acá en mi cabeza. Pues eso es importante saber si es verdad o no es verdad. bueno, sí, obviamente hay que diferenciar dos cosas. Unos son efectos adversos y otros son complicaciones. La náusea y el vómito se pueden considerar efecto adverso de la anestesia. Es decir, ponemos medicamentos que lo duermen a uno, que lo anestesian. Y dentro de esos efectos adversos o dentro de los efectos no deseados puede estar la náusea y el vómito. Es muy común. La náusea y el vómito es fácil, pues normalmente es fácil de tratar con otros medicamentos que quitan la náusea y el vómito. Así suena un poquito redundante, pero es algo fácil de controlar. ¿Qué nos impide esto? Que el paciente coma o se hidrate de forma temprana, que esto también nos ayuda a recuperarnos un poquito más de la anestesia y de la cirugía. También dentro de los efectos adversos muy comunes está la hipotermia. ¿Esto qué es? Que la anestesia, como produce dilatación de los vasos sanguíneos, disminuye la temperatura del cuerpo. Entonces el paciente va a salir con frío, con escalofríos, con tembladera. Esto también se puede manejar pues con líquidos calientes, con medicamentos que disminuyan ese temblor, obviamente con mantas térmicas y todo eso. Esos son dentro de los efectos adversos que uno puede tener. También hay riesgos que puede haber, como ya los había dicho un poco, puede hacer alergia el paciente a medicamentos. Los más comunes que producen alergia son los antibióticos y dentro de los que nosotros usamos, los relajantes neuromusculares. Entonces, por eso es importante saber si el paciente ha tenido alergias en cirugías previas. ¿Y cuánto dura esto? Normalmente los medicamentos anestésicos son de un metabolismo rápido, es decir, que el cuerpo los elimina rápido. En cuestión de horas, si no hay disfunción de riñón y de hígado, esos medicamentos se han salido del cuerpo y dejan de tener efectos adversos. Otra cosa que puede pasar es que se utilicen medicamentos para el control del dolor. A veces esos medicamentos son fuertes y también tienen algunos efectos adversos. Entonces, eso puede ser lo que el paciente pues manifieste que puede generar alguna inconformidad. Pero básicamente esos efectos adversos son fáciles de tratar. Eh, y ya. A veces se quejan cuando se aplica anestesia regional, o sea, ya sea en nervios o en la médula para dormir partes del cuerpo, a veces pueden dejar dolorcitos, sobre todo por las zonas de punción, o a veces los nervios no se recuperan tan rápido, pero pues usualmente son no lesiones, sino eventos pasajeros que en el transcurso de 1 o 2 días también pueden pasar. O a veces cuando se utiliza anestesia neuroaxial, puede presentarse ese dolor de cabeza secundario a la anestesia, que ese sí es un poquito más cansón y dura un poquito más, que puede durar
incluso hasta 7 a 10 días, pero es algo que no es usual. Ok, perfecto. Eso me parece súper importante para que lo tengan en claro. Ahora, pues si quieren, podemos ir contestando unas preguntitas que están haciendo para que vayamos como no perdiendo. Y me están preguntando por acá, ¿en pacientes sometidos a cirugía por fractura de cadera es más seguro usar anestesia regional? Me preguntan. Sí, es un poco más seguro, obviamente depende del paciente, pero para una fractura de cadera podemos usar anestesia regional y tiene básicamente dos ventajas. Una, que la anestesia regional estadísticamente disminuye un poco el sangrado de ese tipo de cirugías. Y la otra es que si se va a cementar, o bueno, eso ya no va con cirugía plástica, pero si se va a hacer una cementación de la cadera en este caso, el paciente está consciente y uno como anestesiólogo se da cuenta si hay efectos adversos de esa cementación. Entonces, son como las ventajas que se tiene. Ah, y la otra es que la anestesia regional dura un poco más que la anestesia general. Entonces, el control del dolor después de la cirugía es más fácil, sobre todo para esos reemplazos de cadera. La anestesia regional brinda una analgesia, es decir, un control del dolor mejor después de la cirugía. ¿Hay alguna diferencia de la anestesia o técnicas de anestesia que ustedes utilicen, digamos, solo para cirugía plástica? O, digamos, hablando del caso, por ejemplo, de ortopedia, ¿hay alguna diferencia entre dar anestesia para ortopedia o para cirugía plástica? Sí, pues yo usualmente para cirugía plástica doy, es que es también por el tipo de procedimiento, pero usualmente es anestesia general para cirugía plástica, sobre todo lo que tiene que ver corporal y eso. Eh, hay una indicación, por ejemplo, que utilizamos para cirugía de seno, cirugía mamaria, que es anestesia general y un bloqueo que se llama el PEX o el bloqueo pues de los músculos pectorales. Entonces lo que hace es que ese bloqueo se aplica entre dos capas musculares y lo que va a hacer es bloquear los nervios que llevan la sensibilidad al tejido mamario, a los senos. Y la recuperación o el dolor después de la cirugía es mucho menor. También se pueden hacer bloqueos de los músculos serratos, pues en cirugías un poco más grandes de senos y nos ayudan bastante para el control del dolor. Pero usualmente sería combinada anestesia general más el bloqueo, todo pues para brindarle mayor seguridad y satisfacción al paciente en este caso. Yo también les quiero decir que a veces a mí me gusta mucho utilizar anestesia general, básicamente porque a veces también los pacientes están un poco ansiosos, como les decía, y tener cirugías largas pues hace que la ansiedad aumente durante el procedimiento quirúrgico y eso hace que suba un poquito la tensión arterial y que el paciente sangre un poquito más. Entonces siempre me gusta como tener un poquito más de control de eso. De hecho, me preguntaban también que qué hay para disminuir esa ansiedad antes del procedimiento quirúrgico. Bueno, pues eso también depende usualmente de la clínica, si tienen un protocolo, del anestesiólogo. A veces cuando el mismo anestesiólogo que ve el paciente es el mismo anestesiólogo que da la anestesia, pues puede, si lo ve muy ansioso, puede formular unos medicamentos que se denominan ansiolíticos, es decir, que quitan la ansiedad, que se pueden dar la noche previa a la cirugía o incluso la mañana de la cirugía si el tiempo da para que cumpla las horas de ayuno y que el paciente llegue un poco más tranquilo a la cirugía. Si no hay ansiedad, básicamente no hay necesidad o hay clínicas o instituciones que dicen, por ejemplo, donde yo trabajaba el año pasado, a todos los pacientes que iban a cirugía le daban su pastica para que llegaran un poco más tranquilos a cirugía. Eso se puede hacer. Eh, pues aquí también quiero recalcar que lo que más quita la ansiedad es resolver las inquietudes de los pacientes. Si el cirujano plástico tiene el tiempo necesario en consulta para aclarar dudas y hacer esto que estamos haciendo el día de hoy, decirles, en realidad usted está entrando a un procedimiento que es seguro, si el anestesiólogo en su consulta aclara las dudas y el paciente puede tener muchas dudas, pero si las aclara todas, llega más tranquilo a cirugía.
Y obviamente si escoge los profesionales que son, los profesionales adecuados. Yo quiero Entonces, decirles que, por ejemplo, en la parte de la valoración que yo les hago en la cita, en la consulta inicial, no me demoro menos de una hora haciendo la consulta porque precisamente quiero que el paciente entienda todo y trato de contarles todo sobre el procedimiento que les voy a realizar, sobre los posibles riesgos, las posibles complicaciones y trato de aclarar todas las dudas que tengan. Y eso es lo mismo que queremos hacer con la parte de anestesia, porque es un procedimiento que se va a hacer en compañía de otro anestesiólogo y que el anestesiólogo nos pueda aclarar también todas esas dudas. Entonces, por ejemplo, me estaban preguntando acá, ¿es posible no despertarse de la anestesia? Que es el miedo que yo veo que muchos pacientes tienen. no despertarse. Yo he visto, bueno, yo he ¿Sí? visto una ¿Sí que era sí es así? posible despertarse, pero bueno, Ah, podemos aclarar bueno, las y no dos. despertarse, claro. Bueno, es posible no despertarse, pues obviamente es posible si hay alguna complicación y el paciente fallece, pero pues eso no es la idea. La idea es que todos abogamos porque la mortalidad en anestesia, en cirugía plástica, sea cero. Eso es lo que puede pasar. ¿Y que es posible que el paciente no se despierte? Puede que haya alguna complicación, un trombo, o sea, un coágulo que se vaya para el cerebro, que haya alguna isquemia cerebral grande y que el paciente no se despierte, pero no es por la anestesia, es porque hubo una complicación, que usualmente eso no pasa, pero sí lo puede haber. Y la otra es que si es posible que uno se despierte en anestesia, también es posible. Porque la anestesia lo que uno hace es dar un medicamento que mantenga al paciente dormido. Si ese medicamento se suspende en cuestión de tiempo, el cuerpo del paciente lo va a metabolizar. Entonces ya pasa de estar dormido a estar despierto. Eh, Hablo términos dormidos y despiertos, no son los términos técnicos adecuados, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿qué es posible que el paciente se despierte? Sí, es posible. Si de pronto se acaba el anestésico y uno no se da cuenta, que de pronto estamos dando una anestesia únicamente por la vena, que se llama anestesia endovenosa total, que la vena no está funcionando bien, entonces uno está confiado que le está pasando medicamento por la vena, pero no, no está pasando medicamento por la vena. O sea, son cosas que pueden pasar, pero usualmente no pasan. ¿Por qué? Porque uno está pendiente de los signos vitales. También hay monitores que miden la profundidad de la anestesia en el cuerpo del paciente, es decir, qué tan dormido o anestesiado está el paciente. Y también nos pueden sonar unas alarmas diciendo, hey, hay algo que no está bien, eh, hay algo que hay que mejorar. Entonces, usualmente eso se corrige a tiempo. El despertar en la anestesia, bueno, eso me pasa de una película, no me acuerdo cómo se llama, pero mucha gente llega a consulta diciendo, es que yo vi tal película y el paciente estaba despierto y estaba anestesiado, lo estaban operando. Eso es ciencia ficción. Sí puede pasar, no digo que no, puede pasar, pero el riesgo que pase es muy bajo. Perfecto, súper. Eh, entonces, como se dan cuenta, la anestesia hoy en día es una anestesia segura cuando se maneja adecuadamente, cuando se tienen todas las medidas de prevención, cuando se le explica a los pacientes todo sobre el procedimiento, tanto quirúrgico como anestésico. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Y aquí hay más preguntas, me han hablado sobre la anestesia activa, anestesia local o regional para cirugía oftalmológica, me han preguntado aquí varias cosas de estas. Pues pienso que si quieres responderlas, un momentico, pues podemos hacerlo. Sí, claro, hagámosle que todavía hay tiempo. Bueno, la anestesia activa, por ahí les mencioné hace un momento, es anestesia endovenosa total. Esas son las siglas en inglés que denominan eso. Entonces, lo que nosotros como anestesia, bueno, mejor dicho, uno que tiene para dar anestesia general, o medicamentos por la vena, que sería, si solo por la vena sería anestesia endovenosa total, o medicamentos que van por el sistema respiratorio que uno denomina inhalados. Esos medicamentos, si se dan exclusivamente, sería anestesia inhalatoria. ¿Nosotros qué hacemos? Usualmente es una combinación de los dos, el inhalado y el endovenoso. Entonces es una anestesia combinada.
pero puede darse anestesia endovenosa total, que es la que se denomina TIVA. A veces está indicada cuando el paciente tiene antecedentes de náusea y vómito después de la cirugía que han sido incontrolables. La anestesia endovenosa total disminuye muchísimo ese riesgo porque dentro de los efectos adversos de la anestesia inhalada está la náusea y el vómito. Entonces puede ser una indicación. También está indicada en cirugías de neurocirugía, en cirugías donde se hace neuromonitoreo porque los anestésicos inhalados alteran o afectan ese neuromonitoreo. Entonces tienen sus indicaciones precisas. Aunque hay clínicas que prefieren la anestesia endovenosa total. ¿Por qué? Porque es un poquito más segura, porque tiene menos efectos adversos, porque da más sensación como sensación placentera al despertar del paciente. Entonces tiene algunos plus que le dan, pues pueden ser de preferencia. A veces, ¿qué pasa? Que es un poco más costosa, entonces no en todos los sitios lo dan y por eso en el momento está indicado para ciertos procedimientos y ciertos tipos de pacientes. De hecho, a muchos de los pacientes les gusta la anestesia. Yo no he tenido la oportunidad de ser anestesiado, pero sí me he dado cuenta que hay muchos pacientes que les dicen, no, ya he pasado por varios procedimientos y realmente Hágale. me gusta, me gusta. Entonces, pues eso es importante también que lo sepan. Ahora, también es importante, y trato de manejarlo un poquito antes de comenzar el procedimiento quirúrgico, que el paciente esté muy tranquilo, porque sí tiene que ver esa parte de cómo se duerme, antes de que uno se duerma o que lo anestesien, el despertar del paciente, si uno está muy Sí, asustado, si está muy agresivo, todo eso. sí, si el paciente está ansioso en la inducción de la anestesia, que es cuando se queda dormido, probablemente se despierte alterado en la aducción de la anestesia, que es cuando el paciente se despierta. Entonces, sí, si se hace de forma muy controlada, de la mejor manera, que el paciente no esté ansioso, normalmente el despertar es fácil y sin ningún inconveniente. Perfecto. Por acá me preguntan que si el paciente no acepta transfusión, se puede hacer un procedimiento quirúrgico. Pues realmente en los procedimientos de cirugía plástica es rarísimo que Claro. el paciente requiera una transfusión. De hecho, es importante dentro de sus exámenes preanestésicos o prequirúrgicos saber cómo está esa hemoglobina y ese hematocrito y eso hace parte de nosotros si podemos ver si hacemos el procedimiento o no. Si vemos que la hemoglobina está un poco baja, entonces lo que hacemos es darle una dieta adecuada al paciente o un suplemento Un adicional para suplemento. que esa hemoglobina suba y ahí sí operarlo. Entonces, la verdad es muy raro el procedimiento de cirugía plástica que vaya a tener una complicación de esas. De hecho, las complicaciones en cirugía estética son muy bajitas y la mayoría yo las puedo contar que son menos del 1% de los casos, en la mayoría. Llámese sangrados, llámese infecciones, llámese trombos, llámese todo eso, porque tratamos de que todo eso sea muy bien llevado. Acuérdense que las complicaciones las podemos conocer como podemos no conocerlas o no preverlas, pero si estamos encima de nuestro paciente, si estamos muy pendientes de nuestro paciente, muy seguramente no va a pasar a mayores. Bueno, César, ya que tú hablas de riesgos y complicaciones, yo quiero hacer aquí otra aclaración. Básicamente un paciente tiene dos tipos de riesgos. Uno son no modificables y los otros son riesgos modificables. Entonces, los riesgos no modificables, ¿cuáles son? Los inherentes al paciente. Si un paciente es hipertenso, si tuvo, no sé, un infarto hace algún tiempo, esos son riesgos que nosotros como médicos no podemos modificar en el paciente. Tenemos que asumir ese riesgo y el paciente pues obviamente también tenemos que manejarlo y sacarlo ante de la mejor manera. Y hay otros tipos de riesgos que esos sí son modificables. ¿Cuáles son? El sitio donde se va a operar el paciente. Obviamente no es lo mismo operarse, como tú lo decías al principio, en una clínica o en un apartamento, porque ha habido casos de gente que los opera en apartamentos. Eso es un riesgo que es modificable y que no tendría por qué estarse tomando. También hay riesgos modificables respecto a la persona que va a hacer pues el procedimiento, obviamente. Desafortunadamente, las estadísticas pues hablan por sí solas. Hay personas que de por sí tienen más complicaciones dependiendo de la técnica quirúrgica que utilizan, de la experiencia, bueno.
infinidad de cosas, pero eso también son sitios, riesgos no modificables, perdón, modificables, porque el paciente está en libertad de escoger. Y ya, entonces, aquí también les dejo como una indicación, hay riesgos los cuales son inherentes del paciente y hay otros riesgos que son dependiendo de la cirugía y cómo se haga. Y yo también te tengo otros que se los digo a ellos. A veces son los riesgos esperados y los inesperados. Los Ah, esperados sí. es lo que la literatura me da a mí sobre el procedimiento que voy a hacer y que se han presentado frecuentemente. Y los inesperados es porque nuestro organismo puede reaccionar de diversas maneras, pero como les digo, como estamos completamente monitorizados en un procedimiento quirúrgico, el anestesiólogo está completamente concentrado en lo que está pasando con los signos vitales del paciente y pues eso hace que sea muy raro que haya una complicación. Ahora, ¿qué pueden pasar? Sí pueden pasar, porque nada es absoluto. Pero eso que puede pasar, la mayoría de las cosas, se puede, si uno está atento de todo, puede ser, puede que no pase a mayores. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante, por lo menos lo que yo hago es que mis pacientes salen de su procedimiento quirúrgico, tienen su recuperación, si son procedimientos ambulatorios, yo siempre trato de ver a mis pacientes al día siguiente, porque eso hace que yo esté muy pendiente de lo que está pasando con el paciente. Entonces, eso es importantísimo también. No es adecuado que te operen y te vean a la semana. Me parece que es demasiado riesgo por todo lo que puede pasar. No hay ninguna patología así que yo diga absoluta en la cual no pueda realizar un procedimiento quirúrgico. Y creo que puede pasar lo mismo en un procedimiento anestésico, porque es que la anestesia no solo es para una cirugía plástica. Si, digamos, no sé, nos dio apendicitis, entonces, ¿qué hacemos? No ponemos anestesia, no, toca poner la anestesia y toca operar al paciente. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Entonces, lo importante es que el paciente entre seguro a salas de cirugía. Si hay alguna entidad, alguna patología que tenga el paciente que no esté compensada, pues no se puede llevar a cabo si es un procedimiento programado y lo que tenemos que hacer es que el paciente se estabilice y ahí sí programar el procedimiento quirúrgico con ciertas medidas adecuadas para ese procedimiento. ¿Cierto, Doc? Sí, toda la razón. Nosotros tenemos una forma de clasificar los pacientes y es la clasificación de ASA. Entonces, básicamente, los pacientes que son llevados a cirugía plástica son dos, ASA 1 y ASA 2. ASA 1 es un paciente sano, que no tiene ninguna enfermedad. Ese puede ser llevado a cirugía plástica. ASA 2 es paciente que tiene alguna enfermedad sistémica, pero está controlada. Por ejemplo, puede tener hipertensión arterial, pero está controlada. Diabetes, pero está controlada. ASA 3 son pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica, pero no está controlada. Esos idealmente, o idealmente no deben ser llevados a cirugía plástica. ¿Por qué? Porque es un riesgo llevarlas a cirugía plástica. Entonces, lo que se debe hacer es controlar las enfermedades de base antes de ser llevadas al procedimiento y que el paciente sea llevado a cirugía en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque esto disminuye el riesgo. Obviamente, si es una cirugía no electiva, es decir, una cirugía urgente, un paciente que me llegue aquí, pues me llegue al hospital con una tensión no controlada, pero toca operarlo porque toca operarlo, obviamente es más el beneficio de operarlo que el riesgo que se toma. Pero eso es una cosa completamente diferente a lo que estamos hablando el día de hoy, que es cirugía plástica. Eso también se los quiero dejar claro. Todo paciente que vaya a cirugía plástica debe ser llevado en las mejores condiciones posibles. Correcto. Ese es el ideal y eso es lo que se debe hacer realmente para que los procedimientos sean exitosos en cuanto al procedimiento quirúrgico y en cuanto a la seguridad del paciente. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Pues no Sí, sé, doctor Javier Mauricio, muchos mensajes de, de alabanza. Muy sí, chévere. gracias, gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por ahí que se pueda contestar. Eh, que si es verdad que la anestesia te resta años de vida. No creo, no creo que pase eso. ¿Hace Eh, daño la anestesia? ¿Hace daño? No, usualmente no. Pues hace daño en edades extremas a veces, porque pues hay situaciones que pueden alterar como la función normal del paciente, entonces de pronto en los niños recién nacidos o prematuros puede afectar un poquito lo del desarrollo neuronal, pero usualmente por la plasticidad, es decir, por la
característica tiene el cerebro para reacomodarse, eso no es relevante, pero pues sí hay estudios que dicen que podría generar o frenar un poquito ese desarrollo neuronal. Y en las personas mayores a veces porque puede generar un poco de demencia, un poco de alteración en el estado de conciencia, pero usualmente todo eso es reversible. Eh, a veces pueden utilizarse medicamentos que puedan afectar la función del riñón, pero pues obviamente no es que la anestesia sea inocua, pero los riesgos que tiene son muy bajos. Pregunta, ¿usa bloqueo torácico en cirugía estética mamaria? Yo lo utilizo si el anestesiólogo lo hace. No todos los anestesiólogos lo hacen. Ujú. Sí, les da mucha mejoría en el dolor postoperatorio, pero acá entre nos, la cirugía mamaria no es tan dolorosa. No están, Por ejemplo, ujú. la mamoplastia de reducción es una cirugía que se tolera muy bien. A veces hay pacientes que ni les duele. A veces duele un poquito más la mamoplastia de aumento, por lo que hay un estiramiento de la piel, pero yo también suelo dejarles un poquito de bloqueo eh, intercostal y eso les ayuda muchísimo con el dolor y un poquito de una sustancia que por lo menos 24 horas los va a mantener sin dolor y lo vamos a empatar con los postoperatorios en los cuales nos va a ayudar a hacer un drenaje linfático grande y eso hace que ese edema o esa inflamación no siga aumentando y eso les mejora mucho. Me preguntan también sobre la dieta para la anemia, pues básicamente toda la dieta rica en hierro, todos los alimentos que tengan hierro, como son por ejemplo la remolacha, como es por ejemplo el hígado, como es por ejemplo las verduras, son sustancias ricas en hierro que nos ayudan muchísimo a que esos niveles de hemoglobina suban y a veces hacemos unos suplementos con hierro que también hacen que el hierro suba. Ya cuando son casos extremos podemos también poner ese hierro inyectado, pero pues eso se utiliza en otros escenarios. Lo ideal es que el paciente esté todo perfecto en el momento del procedimiento quirúrgico. ¿Qué más nos preguntan por acá? Riesgos de la extubación, Listo, gases vamos con esa. anestésicos en el cerebro. ¿Qué literatura para anestesia en cirugía plástica? Fármacos frecuentes para la inducción. Wow, esto se puso duro. Bueno, Aquí pues ya hay se puso residentes duro médicos. sí, ya se puso duro el tema. Bueno, riesgos a la extubación. La extubación es básicamente quitar el tubo que está en la tráquea, porque el paciente ya respira por sí solo, ya no lo necesita, sacarlo. Entonces, ¿qué riesgo hay? Hay una cosa que se llama laringoespasmo, que es que las cuerdas vocales son como dos cositas así, digámoslo, que se abren y cierran cada vez que uno habla. Entonces, al momento de sacar el tubo, eso puede generar como una reacción de cuerpo extraño sobre las cuerdas vocales y se quedan quietas, se quedan tensas. Entonces, el paciente en ese caso se quedan cerradas, no puede respirar. Eso es muy raro que pase, pasa sobre todo en niños, pero también puede pasar. Y si las cuerdas vocales se quedan cerradas, el paciente inspira, o sea, hace un esfuerzo para poder respirar contra unas cuerdas vocales cerradas, hace que los alveolos, que son como las partes más pequeñas del pulmón, se puedan llenar de agua y se pueda producir un edema pulmonar por presión negativa. Eso usualmente se resuelve solo en cuestión de horas, de 24, 48 horas. Puede generar un poquito de dificultad para respirar, que la saturación no esté bien, pero usualmente es algo que se puede manejar. Y afortunadamente es algo muy raro, eso no pasa. Yo hasta el momento no he tenido ningún edema por presión negativa. Laringoespasmo sí he tenido, pero como les digo, en niños, pero con presión positiva, es decir, ventilándolos de forma manual, esas cuerdas vocales se abren, se relajan, el paciente puede ventilar y son cosas que pasan de 1 a 2 minutos y usualmente no pasan a mayores. Al momento de la extubación, a veces en pacientes que tienen dientes postizos o a veces carillas, uno está sacando el tubo, los pacientes pueden morder y se pueden lesionar esos dientes o esas carillas. Eso tampoco pasa frecuentemente, pero es un riesgo que hay que explicar también a los pacientes. Yo he tenido la oportunidad en mis jornadas de Operación Sonrisa mm, ver la anestesia desde diferentes tipos de vista, pues obviamente los anestesiólogos que van a estas jornadas
son anestesiólogos que tienen muchísimo entrenamiento, sobre todo en niños, y realmente, a pesar de las condiciones, porque muchas veces nos toca ir a sitios donde no tenemos las condiciones adecuadas, pero sí ve uno la calidad del profesional y ve que todas estas cosas no pasan. Entonces, yo llevo más de 10 años en Operación Sonrisa y realmente no he visto una complicación por anestesia y he tenido la oportunidad de viajar por toda Colombia e inclusive salir de Colombia y ver cómo se maneja exclusivamente esta parte. Entonces, pienso que una vez más es importantísimo, importantísimo elegir muy bien a los profesionales, al equipo quirúrgico. En este caso, pues la entrada es por el lado mía, por el lado del cirujano plástico, donde nosotros escogemos nuestras clínicas, sabemos dónde podemos ir, dónde no. Entonces tengan la absoluta confianza que yo por lo menos los voy a llevar a un sitio donde esté completamente certificado y donde tengamos profesionales excelentes como el doctor Javier. Es importantísimo tenerlo en cuenta porque eso va a ser parte de nuestra seguridad, que es lo que estamos buscando. Y eso era lo que les queríamos traer el día de hoy. Yo estoy súper agradecido por contar con el concepto del doctor Javier. Me parece que ha sido excelente. Creo que nos ha ayudado muchísimo a resolver dudas. Si tienen más dudas, yo sé que no alcanzamos a responder todo esto, pero háganoslas. Yo sé que el doctor Javier y yo estamos dispuestos a contestarles desde cada punto de vista. Entonces, pues realmente muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias al doctor Javier por eso, por esa explicación tan válida. Entonces, pues nada, voy a tratar de grabar este Instagram para que quede en el Instagram Live. A veces no sé qué pasa con Instagram, pero termina uno y algo pasa y me ha pasado Y varias se veces que cierra. se cierra, no deja grabar, pero trato de ponerlo entonces para que los que no pudieron o si ustedes quieren, por favor, decirle a los que no pudieron asistir que lo vean, que es importantísimo, muy, muy importante la información que tuvimos el día de hoy. Bueno, yo agradezco a todas las personas que nos vieron, que estuvieron con nosotros durante estos 52 minutos. Bien. Gracias al doctor César Barrera por la invitación. Todo lo que sea por el bien de, pues, de la cirugía y de la anestesia, pues para eso estamos. Muchas gracias a todos por vernos, gracias por la invitación y creo que feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Chao. Bueno, con mucho gusto. Chao.